hay una teoría de la que muy pocas personas han hablado que sostiene que podríamos estar viviendo en un sueño. En este vídeo vas a aprender cuál es esta teoría, qué argumentos existen en contra de esta teoría y al final del vídeo vamos a ver si es posible demostrar que realmente estamos viviendo en un sueño. Para ver cuál es esta teoría te voy a contar una historia. En 1635 en Francia había un filósofo francés llamado René Descartes al que se le había muerto su hija de 5 años por una enfermedad llamada escarlatina. Descartes estaba completamente destrozado y entró en una pequeña depresión. En medio de esa depresión, Descartes siente tanto dolor que empieza a dudar de si realmente lo que le había pasado era real o si era una especie de broma de mal gusto que le estaba gastando alguna persona. Descartes en ese momento empieza a dudar de absolutamente todo, incluso de la propia existencia de la realidad. A esto posteriormente se le llamaría la duda hiperbólica y al empezar a dudar, Descartes empezó a deprimirse todavía más. Una noche, mientras estaba en su escritorio, en medio de todas estas dudas, se dio cuenta de una cosa muy interesante. Había una única cosa de la que no podía dudar. Podía dudar de todo lo demás, de sus sentidos, de su cuerpo e incluso del mundo exterior, pero no podía dudar del propio hecho de que estaba dudando. Y aquí es cuando escribe la famosa frase pienso, luego existo. Y en ese momento Descartes encuentra una base sólida a partir de la cual podía empezar a desarrollar nuevas teorías para saber qué es lo que existe realmente y qué es lo que no existe. Y esto posteriormente, con la ayuda de otros filósofos, acabó dando lugar a una teoría que afirma que la única verdad es que existe nuestra mente, pero que el mundo exterior es simplemente un sueño generado por esta mente. Y a esta teoría se le llama la teoría del solipsismo, o lo que es lo mismo, vivir dentro de un sueño. Pero esta teoría tiene un problema bastante gordo. Para que entiendas cuál es, te voy a contar otra historia. En 1930, en Viena, había un club de personas muy inteligentes que se dedicaban a debatir sobre la filosofía. Este club se llamaba el Círculo de Viena y entre estas personas había un filósofo especialmente listo que se llamaba Karl Popper. Durante aquella época, los nazis empezaron a ganar poder en Alemania y en los países que les rodeaban. Y Karl, como muchos de sus compañeros, era judío. Conforme iba pasando el tiempo, la situación empezó a empeorar y asesinaron al presidente del Círculo de Viena. Y justo después, en su país, empezó a gobernar un partido que apoyaba a los nazis. Karl vio que la situación no dejaba de empeorar y tuvo que huir hacia Nueva Zelanda, en donde tuvo un poco más de tranquilidad y pudo empezar a escribir sobre filosofía. Karl había leído los libros de Descartes, pero había algo que no le encajaba con esta idea que se desarrolló más tarde del solipsismo. Como habían asesinado a la mayoría de sus amigos filósofos, Karl se propuso hacer famosas estas ideas de las que había hablado con sus amigos para dejarlas inmortalizadas y empezó a escribir un libro haciendo una crítica al solipsismo. Y en 1934 publicó un libro llamado La lógica de la investigación científica, en el que nos dice que para que algo se pueda considerar como verdadero es necesario que podamos hacer un experimento para demostrarlo. Y en la teoría del solipsismo es imposible hacer un experimento porque asume que existe una realidad exterior con la que no podemos interactuar. Y aquí es cuando básicamente Karl Popper coge el solipsismo y lo lanza por la ventana. Y a este concepto Karl le dio el nombre de falsabilidad y con la falsabilidad creó uno de los principios más importantes del razonamiento científico. Pero la teoría de Karl también sigue teniendo otro problema, que es que aunque rechaces la teoría del solipsismo porque no puedas comprobarla, no hay nada que te asegure que esta teoría que estás descartando no es verdad. Es decir, puedes rechazarla, pero igualmente puede seguir siendo cierta. Y a esto se le llama el problema de la demarcación. Y para ver cómo podemos resolver este problema y resolver la pregunta de si vivimos en un sueño, te voy a contar otra historia. Unos años más tarde, en los años 60, durante la Guerra Fría, el método científico
científico que había planteado Popper había dejado a los filósofos bastante desconcertados. Un joven filósofo llamado Imre Lakatos tuvo también que huir de su país porque era un país comunista y se fue a Inglaterra. Lakatos ingresó en la Escuela de Economía de Londres, justo en la misma escuela en la que estaba Karl Popper. Y Popper, como ya era viejo, estaba dando clases como profesor en la escuela y empezó a darle clases personalmente a Lakatos. Poco a poco, Lakatos empezó a desarrollar sus propias ideas y se dio cuenta de que la teoría de Popper tenía un problema bastante gordo, que es que había muchas teorías científicas importantes que, aunque no se podían comprobar en el momento en el que se formularon, más tarde acabaron siendo comprobadas. Lakatos sabía que a lo largo de la historia las teorías iban evolucionando poco a poco, en lugar de descartarlas de una vez para siempre. Y una noche de tormenta, en su habitación de Londres, Lakatos se dio cuenta de algo muy importante. Comprendió que la ciencia no avanza a través de teorías aisladas, sino a través de varias teorías que están relacionadas entre sí, como por ejemplo la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que aunque todavía no sabemos cuál va a ser la teoría final que unifique a estas dos teorías, sabemos que probablemente va a haber alguna explicación que las relacione. Y a esto Lakatos lo llamó los programas de investigación. Y lo que nos quiere decir esto es que, aunque actualmente haya cosas que no podemos demostrar, como por ejemplo el solipsismo o el libre albedrío, todavía no podemos descartar esas teorías, porque puede que en un futuro alguien demuestre que sea verdad. Y hablando de libre albedrío, te he dejado por aquí un vídeo en el que respondo a la pregunta de si realmente existe o si vivimos en un mundo que simplemente es determinista. Así que eso era todo. Hasta la próxima.